el Valle del Zigzaola se lo otorgó a Costa Rica en ese fallo. Entonces Costa Rica estaba contenta con el fallo White, pero Panamá no. El punto es que el fallo White, que le quitó territorio a Panamá, y por eso es un fallo que no es bien visto en Panamá, por eso, porque se considera que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó el fallo de una forma arbitraria sin consultar las fuentes históricas. Ese fallo tampoco fue muy bien visto en Panamá, pero Estados Unidos quería imponerlo de todas maneras. Y como resultado de esta diferencia que continuó en 1921, hubo una escaramuza, digámoslo así, una escaramuza fronteriza entre Panamá y Costa Rica, conocida como la Guerra de Coto. Panamá ocupó las zonas que anteriormente habían sido a Costa Rica, la parte de Coto, ocupó, y me llamaba la atención, Guillermo, estaba fijándome en la Enciclopedia Británica, que como lo he mencionado anteriormente, es una fuente muy importante a la que recurro yo regularmente. Consigna la enciclopedia que en esta fecha, 12 de septiembre de 1974, fue derrocada la monarquía de Etiopía. El emperador Haile Selassie fue depuesto en aquel momento, anciano emperador Haile Selassie fue depuesto en Etiopía en esta fecha, 12 de septiembre de 1974, por un grupo de rebeldes de tendencia marxista que, por cierto, impusieron un gobierno marxista en ese país. Hay algunos aspectos interesantes de este caso, como lo comentamos tú y yo antes de salir al aire. Etiopía, no solamente el estado más antiguo de la tierra, sino la monarquía más antigua, el imperio más antiguo de la tierra. Solamente queda un imperio en la actualidad y es Japón, o sea, un imperio con un emperador. Quedan otros imperios, quedan otros países que actúan como imperio de forma imperialista y agresiva, ¿verdad? Pero con emperador solamente el Japón en la actualidad. Hasta 1974 estaba también Etiopía y era, por cierto, la monarquía más antigua sobre la tierra, pero como dije, fue depuesto Haile Selassie. Y el de la Asamblea Nacional tienes que sumarlo. No lo dejes por fuera, ese es importante. Ese es importante, tiene el control de un país canalero. Oye, te iba a preguntar, Carlos, ¿es cierto que Etiopía es el único país africano no colonizado? Etiopía y Liberia. Y Liberia. Exactamente, por eso también era importante e interesante señalarlo. Sabemos que Etiopía se mantuvo independiente desde tiempo inmemorial. Es más, la leyenda, la tradición etíope decía que el emperador de Etiopía era descendiente directo del rey Salomón y la reina de Saba. Bueno, si nos vamos a la Sagrada... Sí. Íbamos a decir lo mismo. Si te vas a la Biblia, no es descabellado. Sí. Exactamente, si te vas a la Sagrada Escritura, yo no me acuerdo en cuál de los libros, pero en el libro donde se narran o se relatan las incidencias del reinado de Salomón, que vino después del rey David, una de ellas es que la reina de Saba lo fue a visitar. Saba era un antiguo reino que queda aproximadamente donde hoy está Yemen, ese país que está totalmente despedazado por una guerra civil insensata, espantosa. Pero en fin, en esa punta de la península de Arabia estaba la reina de Saba, y ella se encaminó hacia el norte por el Mar Rojo y eventualmente llegó a donde Salomón, porque estaba atraída por la fama de sabiduría que tenía el rey Salomón, la fama de sapiencia, de buen gobierno que tenía Salomón. Entonces fue a visitarlo, quería conocerlo, y parece que lo conoció más que solo intelectualmente, según la narración bíblica. Entonces, de ese encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón, señalaban los etíopes, o decía la leyenda etíope, que había surgido el emperador de Abisinia. Ese linaje provenía del rey Salomón y la reina de Saba. Esa era la leyenda, la tradición etíope. Entonces, esa larga línea de emperadores concluyó en 1974 con la deposición de Haile Selassie. Efectivamente, como señalas, en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, a partir sobre todo de la conferencia de Berlín de 1884, el continente africano fue dividido, fue cortado como si fuese un pastel, así literalmente, por las potencias europeas. Algo que a nosotros nos resultaría descabellado hoy, pero para el Reino Unido, tales partes. Para Francia, tales partes. Para Alemania, tales partes. Para Portugal,
Ya Portugal estaba ahí desde el siglo XV, así que a Portugal se le confirmaron sus posesiones en África. Para el rey de los belgas, el denominado Congo belga. Esa es otra historia, ese es un asunto acerca del cual quizás hablemos alguna vez, Guillermo, porque es una de las historias más tenaces y más atroces que hay de lo que ha sido calificado como un genocidio, lo que ocurrió en el Congo belga. Creo que esas eran las potencias principales. Ya como dije, Portugal tenía una presencia en África, también la tenía, sobre todo en la zona costera del Reino Unido, también la tenía Francia, sobre todo en el norte de África, en la parte de Argelia, donde estaba Francia desde principios del siglo XIX, Túnez, esos lugares. Pero el resto del continente, la parte interior del continente, se había mantenido de alguna forma u otra libre de la dominación extranjera. Bueno, eso se acabó, esa libertad se acabó en 1884 con el Congreso de Berlín. Se dividieron África, pero respetaron dos países. Primero, Liberia. Liberia sobre la costa oeste, un pequeño país sobre la costa oeste de África que había sido fundado por esclavos o antiguos esclavos, digámoslo así, esclavos que fueron liberados en Estados Unidos. Entonces, el presidente decidió que esos esclavos liberados mejor no se quedaban allá porque iban a incitar a otros esclavos a liberarse, así que los mandaron a Liberia, y en Liberia fundaron una república que existe todavía hoy, la República de Liberia. Así una república con una historia un poco azarosa, sobre todo en los años 70 y 80, tuvieron ahí muchos problemas, una guerra civil espantosa también, pero Liberia existe desde la década de 1840. Y el otro es Etiopía. Etiopía, que como dije, una nación milenaria, un estado independiente desde el tiempo milenario que se mantuvo independiente, y los europeos respetaron esa independencia hasta, Guillermo, hasta la década de 1930. En la década de 1930, recordarás, Guillermo, que estaba en el poder en Italia un dictador fascista denominado Benito Mussolini. Y el fascismo tiene, entre otras características, su expansionismo, un expansionismo por la vía de la conquista, algo que es absolutamente ilegal hoy por hoy a la luz del derecho internacional. La conquista bélica no es una forma legítima de ampliación o de extensión de los límites territoriales de un estado, o de su control fuera de más allá de su frontera. Pero en aquella época, todavía en los años 30, imagínate tú, todavía en los años 30, se consideraba que por vía de la conquista era legítimo ampliar la zona de influencia o los dominios de un estado. Y el fascismo tenía muy presente, no solamente muy presente, sino que era parte integral del fascismo europeo de aquella época, la expansión territorial por vía de la conquista. Es una ideología agresiva, una ideología sanguinaria, una ideología que idealiza la guerra, idealiza la supremacía militar y la dominación de otros pueblos por vía del militarismo, entre otros rasgos, por supuesto, pero nos referimos a ese porque ese es el que atañe a la conversación que tenemos en este momento. Así es que se le ocurrió a Mussolini que, bueno, que el único país que estaba disponible o que podía estar disponible para la ampliación del imperio italiano, porque quería crear un imperio para Italia, era Etiopía. Vale la pena aclarar que ya en esa época Italia estaba en Libia. La actual Libia era una posesión italiana en aquel momento. Y también estaba en Somalia. Había una parte de Somalia que era una Somalia italiana, Somalia que tiene una frontera con Etiopía, por cierto. Así es que en la década del 30, Mussolini mandó un ejército allá, invadió Etiopía. Y Haile Selassie salió, pues, escapó para no ser capturado por las fuerzas italianas, y eventualmente llegó a la sede de la Liga de las Naciones en Ginebra. En Ginebra estaba la sede de la Liga de las Naciones, y llegó allá a quejarse, a poner la queja porque de acuerdo con el Tratado de Versalles, que crea la Liga de las Naciones, esa conducta que había desplegado Mussolini era ilegal.
Así que fue allá y presentó la queja y sí generó mucha simpatía entre toda la potencia ver a este emperador vestido con sus atuendos tradicionales presentarse ante el Palacio de las Naciones en Ginebra para exponer su caso. Mucha simpatía, pero ninguna acción concreta, Guillermo. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Mucha simpatía, pero ninguna acción concreta. Entonces los italianos inicialmente tuvieron victorias allá. Mira el punto, mira, para que veas cómo era la cosa. Al punto que, habiendo sido depuesto en aquel momento o habiendo huido Haile Selassie, Mussolini proclamó al rey de Italia emperador de Abisinia. ¿Tú te imaginas eso? Qué barbaridad. Al rey de Italia, bueno, Italia tenía un rey en ese momento, Italia era una monarquía, en ese momento lo único que el rey no gobernaba, el que gobernaba era Mussolini, que era un dictador, pero Italia se mantuvo con su monarquía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y el rey que era, creo que era Víctor Manuel, me parece que era Víctor Manuel de Saboya, el tercero, Víctor Manuel III, me parece que era el rey en ese momento, fue proclamado emperador de Abisinia, una vez que este otro, Haile Selassie, había salido huyendo de allá para Ginebra. Ahora, los etíopes le dieron la batalla, los etíopes les dieron la batalla a los italianos y eventualmente lograron su expulsión y Haile Selassie regresó a su trono y siguió gobernando el país de una forma tradicional, de una forma autoritaria, una forma hasta absolutista, podría decirse, hasta que fue depuesto en 1974, en esta fecha, 12 de septiembre de 1974, como dije, poniendo fin ese golpe a la monarquía más antigua, al Estado más antiguo, no puso fin al Estado, pero sí puso fin a la monarquía, o sea, al sistema de gobierno, a ese sistema de gobierno, a la monarquía más antigua que existía hasta entonces. Después de eso, como dije, la monarquía más antigua que se mantiene vigente es Japón, que tiene un emperador a la cabeza. El único emperador que existe en la actualidad es el emperador del Japón. Pero antes también estaba Haile Selassie, emperador de Etiopía, como dije, el estado más antiguo. Carlos, ¿es Etiopía el estado africano que usa un calendario diferente al gregoriano? Yo sé que hay un país por ahí, pero ahora sí me quedo en el aire porque una amiga que estuvo por allá me dijo que había un país que tenía incluso una nomenclatura diferente para todo lo que era el calendario, pero ahora me quedo pensando, no sé si era ese, si es Etiopía. Bien podría ser Etiopía, porque otra característica, ahora que mencionas eso, Guillermo, otra característica interesantísima es que la monarquía etíope y como resultado de eso, muchas personas en Etiopía eran cristianos o son cristianos, pero son cristianos de un rito oriental. Son cristianos coptos. Claro. Coptos. Los coptos son digamos, una rama del cristianismo con mucha similitud, sobre todo con las iglesias ortodoxas y con la iglesia católica de alguna manera, pero son una rama distinta que tiene presencia especialmente en Egipto y en Etiopía. Entonces, el emperador de Etiopía, además de descender míticamente de Salomón y de la reina de Saba, además era cristiano. Eventualmente, después, por supuesto que después de que se difundió el cristianismo, después de esa difusión, adoptó el cristianismo el emperador de Etiopía en aquella época, pues en los primeros años de la era cristiana, adoptó el cristianismo, y la rama del cristianismo imperante en Etiopía, que era el cristianismo de la familia imperial, era el cristianismo copto. Además de eso, en Etiopía hoy hay maometanos, también lo sabía en aquel tiempo, o sea que hay una presencia de maometanos, y también, por supuesto, animistas, que son personas que tienen creencias en religiones autóctonas o nativas del África. Religiosa. Me voy a la pausa, Carlos, que esta conversación está muy interesante, pero antes te quería decir que, sabes que en el Santo Sepulcro las principales religiones monoteístas tienen un representante y sí, si tú vas a mover una hoja, tienes que consultar con todos los jefes de esas religiones, lo cual hace muy complicado cualquier cosa ahí.
pero el lugar donde supuestamente estuvo la tumba de María, la Virgen, también está custodiado por diversas religiones, y allí recuerdo haber visto a un representante copto y a un Sí. representante rastafari, Ah, mira. que me enteré que eran cristianos y que eran de los primeros cristianos. Dios Y mío. los Rastafari, ahora que lo mencionas, y antes de que vaya, porque ya sé que tenemos que ir, pero antes de que lo menciones, los Rastafaris son un movimiento mucho más reciente, de los años 70. Los Rastafaris son un movimiento mucho más reciente que se inspira precisamente en Haile Selassie, porque su nombre etíope era Ras, o una de sus denominaciones etíopes era Ras Tafari. Entonces, eso que vemos por la calle con sus cabellos largos, de una forma muy llamativa, muy interesante, y que tienen una filosofía de vida muy distinta al común de la gente, los Rastafaris toman su nombre de Haile Selassie. Haile Selassie, emperador de Etiopía, que también era conocido como Rastafari. Y lo tienen en su movimiento como un gran personaje, digámoslo así. Es un inspirador. Yo en realidad nunca he entendido por qué, porque realmente en la vida de Haile Selassie no veo nada que me indique que haya sido excepcional, excepto por la defensa que hizo, por supuesto, de su país en los años 30. Sin embargo, este movimiento, que se inicia, como dije, en los años 60 y tiene auge en los 70, toma su inspiración precisamente de Haile Selassie y adopta uno de esos nombres, que es Rastafari, para ponérselo a su movimiento. Pero bueno, esto lo dejo ahí, lo dejo de ese tamaño porque hay que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos con el doctor Carlos Guevara Man, aquí en Sillón de Ancon por Radio Ancon. Estamos con el doctor Carlos Guevara Man, una de las personalidades y mentes más importantes de este país del análisis político, y también, pues, profesor universitario, periodista, investigador. Por cierto, 10º Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas se realizará en Panamá. ¿No sabía, Carlos? Sí, gracias por presentar ese tema porque me parece fundamental. Déjame nada más que hacer mención de otro asunto muy breve que conmemoramos, no sé, pues otro acontecimiento que ocurrió hoy que nos atañe directamente a los panameños. Antes de pasar al Congreso de Historia, perdón, de Ciencias Políticas. En 1914, en esta fecha, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Chief Justice en inglés, Chief Justice White, presentó su fallo. El fallo es un dictamen sobre los límites. Un fallo es un dictamen que se presenta como resultado de un arbitraje. Entonces, Panamá y Costa Rica en 1914 habían accedido a someter su diferencia limítrofe al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya antes, Colombia y Costa Rica, porque recordemos que cuando Panamá era parte de Colombia, Colombia tenía un límite, una frontera con Costa Rica. Entonces, Colombia y Costa Rica habían accedido a presentar al presidente de Francia, el señor Loubet, la controversia para que él el señor Loubet definiera por dónde debía pasar el límite. Recordemos que esa frontera era una frontera muy, como muchas fronteras en América, era una frontera un poco confusa. El doctor Cuestas, Carlos Cuestas, tiene una interesante obra que es importante consultar sobre esa historia, la historia de la delimitación territorial entre Panamá y Costa Rica, que por supuesto se origina en la época de la dominación española. Y una de las características de esa delimitación es que era poco precisa. Inclusive si nos remontamos a la época de la dominación española, para algunos el límite ese era el reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala que llegaba hasta Costa Rica. Ese límite abarcaba hasta la isla Escudo de Veragua, o sea que penetraba y abarcaba Boca del Toro, para algunos. Para otros, el límite del gobierno de Panamá o la gobernación de Panamá, que estaba adscrita en aquel momento al virreinato de la Nueva Granada,
abarcaba hasta el Valle del Zigzaola. Entonces había allí una confusión limítrofe que heredaron los nuevos estados una vez que surgió la independencia. Pero Guillermo, como en aquel momento no era mucha la gente que vivía por ahí, entonces no era tan problemático el asunto, pero a medida que los países fueron avanzando y que las regiones, las zonas se fueron poblando y sobre todo, Guillermo, algo muy importante, a medida que esos territorios fueron resultando atractivos para la inversión extranjera, entonces ya estas diferencias limítrofes tuvieron un impacto más importante. Y por supuesto que la actividad económica que surgía y que tenía auge, que tuvo, empezó a tener auge en aquella zona, zona limítrofe, tanto por el lado del Atlántico o Caribe como del Pacífico, fue la actividad bananera que todavía se mantiene en esa zona. Esto viene desde la actividad bananera, comienza a finales del siglo XIX. Así que una vez que comienza el auge bananero, comienza la actividad bananera, se va haciendo más importante definir los límites. Y como la controversia existía, los ticos, remontándose a algunas referencias de la época española, arguían que sus límites abarcaban o que su territorio abarcaba hasta Bocas del Toro o más adentro en el actual territorio panameño. Los, en aquel momento, colombianos arguían que el límite abarcaba hasta parte de lo que actualmente es territorio costarricense. Bien, entonces, ¿qué pasó? Colombia y Costa Rica accedieron a someterle la diferencia al presidente de Francia. Esto era muy común en aquella época. Se le solicitó al presidente de Francia un laudo arbitral. Los países que tenían controversias antes de la existencia de los tribunales internacionales recurrían a jefes de Estado, prominentes personajes, a veces iban a donde un rey, a veces iban a donde el Papa, a pedirle al Papa, como si el Papa tuviera que ver en eso. Pero en fin, era un mecanismo pacífico de solución de conflictos. Entonces, el presidente Louvet dictó su fallo, me parece que fue en 1899, si no me equivoco, el fallo Louvet. Y el fallo Louvet concedió a Colombia, que como dije en ese momento, Panamá era parte de Colombia, el presidente Louvet concedió a Colombia el Valle del Zigzaola, o sea, muchos kilómetros cuadrados de actual territorio costarricense quedaron del lado de acá. Y a los ticos no les gustó ese fallo. Y no lo quisieron acatar. Entonces, después, cuando surgió la República de Panamá, Panamá pues tenía que definir esta situación y accedió a que se sometiera nuevamente la diferencia a un laudo arbitral. Y la diferencia, bueno, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el señor White, que fue el elegido para dictar el fallo, eventualmente lo pronunció en esta fecha, 12 de septiembre de 1900, ¿qué fecha dije yo? 1914, no me acuerdo bien qué fecha dije. Pronunció el fallo y el resultado fue al revés. El Valle del Zigzaola se lo otorgó a Costa Rica en ese fallo. Entonces Costa Rica estaba contenta con el fallo White, pero Panamá no. El punto es que el fallo White, que le quitó territorio a Panamá, y por eso es un fallo que no es bien visto en Panamá, por eso, porque se considera que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó el fallo de una forma arbitraria sin consultar las fuentes históricas. Ese fallo tampoco fue muy bien visto en Panamá, pero Estados Unidos quería imponerlo de todas maneras. Y como resultado de esta diferencia que continuó en 1921, hubo una escaramuza, digámoslo así, una escaramuza fronteriza entre Panamá y Costa Rica, conocida como la Guerra de Coto. Panamá ocupó las zonas que anteriormente habían sido entregadas a Costa Rica. La parte de Coto ocupó, que es en el Pacífico, Panamá ocupó esa parte. Costa Rica penetró por el lado de Bocas del Toro, pero a fin de cuentas Estados Unidos, que era por supuesto la potencia dominante en aquel lugar y que tenía interés en que el área se mantuviera estable, para proteger las grandes inversiones bananeras que había de ambos lados, Estados Unidos intervino para que ambos países dejaran de
dejaran de lado sus enfrentamientos, o sea, cesaran sus enfrentamientos bélicos. Pero el punto es interesante, Guillermo. Costa Rica y Panamá suspendieron, por supuesto, sus relaciones diplomáticas y no las restauraron hasta mucho tiempo después. Y la diferencia limítrofe no se zanjó hasta 1941. Con la firma de un tratado de límites entre los presidentes de Panamá, Arnulfo Arias, y de Costa Rica, Rafael Calderón, que finalmente puso ya, zanjó la diferencia limítrofe. El Tratado de Límites del 1941 esencialmente sigue las pautas del fallo White, o sea que el fallo que se dictó en esta fecha, en 1914, verdaderamente fue el fallo que definió los límites entre Panamá y Costa Rica, así fuese que a Panamá así fuera que en 1914 ese fallo no fue del agrado de Panamá, lógicamente porque le quitaba todo el territorio a Panamá que el fallo Louvet le había confirmado unos años antes. Pero es un acontecimiento que tuvo lugar en esta fecha, el fallo White, y por supuesto que es algo que los panameños debemos conocer y debemos informarnos. Y como dije, sobre el particular es interesante y muy valioso el libro del doctor Carlos Humberto Cuestas sobre los límites de Panamá y Costa Rica, muy recomendable. Antes de mencionar también lo del Congreso, que inicia mañana, quiero recordar que mañana, 13 de septiembre, se cumple un aniversario más del espantoso asesinato del doctor Hugo Espadafora Franco. Yo rememoro este incidente trágico y escabroso en mi columna de mañana, y no se hace, Guillermo, por un afán de morbo, por una inclinación hacia lo macabro y lo espantoso y lo horrible, sino sencillamente para rememorar este incidente tan trágico y tan absolutamente lamentable, y para que los panameños tengamos presentes que asuntos como este o crímenes como este ocurrieron durante el periodo militar en Panamá como expresiones del terrorismo de Estado que los militares inauguraron y que utilizaron como mecanismo de gobierno, como instrumento de gobierno durante sus 21 años en el poder. El crimen de Espadafora ciertamente no fue el único de los crímenes de la dictadura, hubo muchos otros crímenes de la dictadura durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. La Comisión de la Verdad documentó 140 casos entre asesinatos y desapariciones forzadas, que también es un crimen de lesa humanidad, como parte de esta digámoslo, estrategia, para decirlo de forma cínica, estrategia estrategia terrorista para mantener sojuzgada a la población. Pero definitivamente fue el crimen de Espadafora el que en la última etapa de la dictadura más estremeció al país por sus características besánicas, por el ensañamiento de los criminales en contra de su víctima. Fue algo absolutamente espantoso que hizo recorrer en la sociedad panameña un sentimiento de horror y por supuesto de repudio generalizado a la dictadura militar. Yo diría, Guillermo, creo que sin temor a equivocarme, que el crimen de Espadafora marcó el inicio del final de la dictadura militar, porque ya para ese momento, después de que se divulgaron esos hechos, después de que se divulgó el asesinato y sus características verdaderamente espantosas, ya fueron muy pocos los que pudieron seguir argumentando que este régimen que imperaba en Panamá no era una dictadura atroz y absolutamente vejatoria de los derechos más elementales y más fundamentales de panameños, y un obstáculo enorme a la democratización del país.
Así es que yo diría que ese fue un punto de inflexión, el asesinato de Hugo Espadafora, en esa fecha, 13 de septiembre de 1985, y es un incidente, como dije, absolutamente penoso, muy trágico, que rememoro en mi columna de mañana en el diario La Prensa. Sabes, Carlos, que yo siento que aquí se ha hecho un plan. Bueno, hay mucha gente que habla de conspiraciones y cosas, pero muchas son absurdas. Pero yo estoy convencido que sí hay una conspiración para borrar parte de la historia y hacerse los locos, pues, porque nos entendamos. En este país creo que casi ningún, ya no digo ningún joven, casi ninguna persona menor de 35 años parece saber que hace nada más 30, 35 años aquí se decapitaba, aquí se fusilaba, aquí se torturaba, como en la peor de las dictaduras africanas o bananeras. Hace poquito, aquí en Panamá, aquí, no tenemos que irnos a buscar historias en otros lados, aquí en Panamá pasaban esas cosas. O sea, yo conozco gente que las ponían en bloques de hielo y les ponían picadas de electricidad. Gente que le dio paros cardíacos por esas cosas. O sea, eso pasó en Panamá. Y entonces cuando tú escuchas a mucha de la gente que participó en eso, ahora hablando de democracia, que los invitan a la televisión, que me van son pontífices de la paz y la democracia. Sí, yo me quedo pensando, bueno, una de dos, somos muy pendejos o somos muy buenos. Pero yo no sé si eso va a fortalecer la democracia o, como está pasando ahora mismo, la va a terminar debilitando. Yo diría lo segundo, Guillermo, ese desconocimiento, porque no diría yo tanto que es por una actitud leniente o flexible. Yo pensaría que más bien por un desconocimiento, como dices tú. La gente sencillamente no conoce y no le importa. Y entonces compra, digámoslo así, o se cree lo que cualquier pelafustán, cualquier pelagato, como diría mi padre, sale a la televisión a vociferar allí. Algunos presentan el régimen militar como una gesta de liberación. Pero eso no fue ninguna gesta de liberación, eso fue una gesta de opresión al pueblo. El que coincidía o el que se ajustaba, digámoslo así, y el que apoyaba la dictadura militar podía vivir tranquilamente y recibir beneficios, porque había dádiva para esa gente. Pero los que no comulgaban con el régimen militar vivían en un estado permanente de desasosiego. Y si eran muy abiertos, o si eran sus expresiones o sus declaraciones eran públicas, como lo fue en el caso de Espadafora. ¿Por qué cogieron a Espadafora? Porque Espadafora señaló a Noriega públicamente, con una valentía que no lo hizo nadie más, de narcotraficante. Espadafora pasó la última etapa de su vida señalando a Noriega de narcotraficante, de dictador, de persona involucrada en toda clase de crimen, y de poner al país al servicio de las narcomafias. Por eso fue que lo cogieron. Por eso fue que las fuerzas de defensa secuestraron a Espadafora el 13 de septiembre de 1985, cuando ingresó a territorio panameño. Lo detuvieron porque ingresó modestamente, era un hombre muy sencillo, además, ¿no? Era un hombre muy sencillo, ingresó como cualquiera por la frontera, abordó un transporte público y en uno de los puntos donde se detuvo el transporte, allí fue detenido, arrestado o secuestrado, digámoslo así, por integrantes de las fuerzas de defensa al mando de Noriega. Hay que decirlo, aquí el jefe de la fuerza de defensa era Noriega. Y un asunto como ese jamás hubiera ocurrido si no hubiese estado orquestado, dirigido y ordenado por Noriega. Eso fue lo que comprobó eventualmente un juicio que no fue un juicio muy satisfactorio, pero fue lo que comprobó el juicio que se llevó a cabo años después, una vez que se había desalojado la dictadura militar, por supuesto, y que declaró culpable a Noriega y a otros secuaces, incluyendo a la persona que cercenó la cabeza a Hugo Espadafora, porque esa fue la forma de su muerte, fue muerte por decapitación. Entonces, estos son acontecimientos que no
que se desconocen, Guillermo. Hay un libro muy bueno que encomendó la familia Espadafora a un escritor cubano muy, muy, muy bueno, Amir Valle. Amir Valle tiene una biografía de Hugo Espadafora muy recomendable, que se publicó hace algunos años y que es una fuente valiosa para conocer, como tú bien lo has mencionado, este periodo que muchos panameños no quieren recordar o no se interesan por conocer y sencillamente se satisfacen con comprar para decirlo de alguna manera, o de aceptar, admitir como válidas las versiones que dan algunos adláteres de esa dictadura al respecto del régimen, presentándolo como un sistema de liberación cuando era un sistema de opresión. Así es que yo no quería dejar pasar la ocasión sin mencionar esto, sobre todo porque el aniversario es mañana y es el tema de mi columna de mañana. Pero sí me gustaría dedicar unos minutos al Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, Guillermo, que tú trajiste a colación hace un instante, y que es una excelente iniciativa que los sectores académicos acogieron en Panamá y lo vienen llevando adelante bajo la coordinación, bajo el liderazgo del doctor Harry Browne. Hay diversas organizaciones que forman parte de ella. Nuestra universidad, Florida State University, también forma parte de esta coordinación, pero verdaderamente es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones académicas y de investigación en Panamá, como dije, bajo la coordinación del doctor Browne, e inicia mañana con una conferencia magistral a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Saber. La conferencia inicial es a las 9 de la mañana y posteriormente se llevan a cabo las sesiones, las mesas sobre distintos temas, de distintas temáticas que guardan relación con la ciencia política. Por supuesto que hay varias, digámoslo así, subdisciplinas que están representadas. La ciencia política, yo creo que antes hemos hablado un poquito de esto, pero no está de más recalcarlo. La ciencia política tiene subdisciplinas o divisiones, entre ellas la política comparada, que es, por cierto, es mi especialidad. La principal es la política comparada. La política comparada, las relaciones internacionales, la teoría política, que por supuesto es la fuente de la disciplina, la fuente original de la disciplina, y que guarda mucha relación, guarda mucha similitud con la filosofía. Y también hay otras ramas en la ciencia política, además de las tres que ya mencioné, que son las políticas públicas. Esa es una de las ramas, la administración pública, la política municipal. Estas son otras ramas que no están tan desarrolladas como las otras que mencioné. La teoría política, las relaciones internacionales y para algunos, sobre todo en Estados Unidos, la política estadounidense forma parte o constituye una rama por sí sola, aunque en realidad es una división o un aspecto de la política comparada. Entonces, va a haber mesas sobre estos temas, sobre todo sobre política comparada y de relaciones internacionales. A mí me toca presentar el jueves en la mañana un trabajo sobre el origen de la presencia consular extranjera en Panamá. Estamos en el bicentenario de esa presencia consular extranjera. El bicentenario quiere decir que hace 200 años llegaron a Panamá los primeros cónsules. Entonces el trabajo mío, que he presentado versiones anteriores en otros foros, tanto en Panamá como en el extranjero, y es el trabajo que voy a presentar el jueves en la mañana a las 11 en la mesa de relaciones internacionales del Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas. ¿Es abierto ese congreso, Carlos?
todo público. Yo te mandé el programa, tiene mesas muy interesantes. El Congreso es abierto a todo público y es gratuito. Mira el esfuerzo que se hace, Guillermo, para contribuir a la difusión de la ciencia política y contribuir yo diría que directamente al desarrollo educativo de un país que necesita urgentemente que se mejore la calidad del análisis político, porque como dije antes, aquí cualquier charlatán sale en la televisión a hablar tres boberías, tres sandeces, y todo el mundo lo toma como válido. Así que yo creo que es muy importante que nos profesionalicemos en lo que respecta al análisis político, y el vehículo para hacerlo es la ciencia política. Hablé de manera un poquito incompleta acerca de la conferencia inaugural. Se requiere un registro, o sea, se requiere que las personas lleguen y se apunten, pero como dije, no hay ningún costo. Ese registro es a partir de las 8:30 de la mañana del miércoles 13 de septiembre, o sea, mañana, en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, en Clayton. Y la conferencia inaugural está a cargo de la doctora Dinora Aispuru, de una universidad estadounidense llamada Wichita State University. La doctora Aispuru tiene una conferencia sobre déficits democráticos y regímenes políticos contemporáneos en América Central. Muy interesante y muy valioso cuando hablamos de las insuficiencias de los sistemas democráticos o la pérdida de la democracia en nuestra región, Guillermo. Es un tema que hemos abordado de manera recurrente en este espacio, en este programa, y será el asunto que abordará en su conferencia inaugural la doctora Aispuru. Y quiero referirme también a la conferencia final, que tendrá lugar también en el centro de convenciones en el Ateneo, sí, en el centro de convenciones de la ciudad del Saber, en el Ateneo de la ciudad del Saber, no en el centro de convenciones, en el Ateneo de la ciudad del Saber, a cargo del doctor Salvador Martí y Puig, de la Universidad de Girona. Es un gran politólogo español con quien he tenido una interesante interacción en años pasados, y el doctor Martí hablará acerca de conflicto, revolución y democracia, Centroamérica en los debates de la ciencia política. Esa es la conferencia final, el viernes a las 3 de la tarde en el Ateneo. Entonces, ahí vamos a estar. Entre la conferencia inicial y la conferencia final hay una serie de mesas interesantísimas sobre política interna, sobre violencia política, sobre migración, sobre política electoral, que por supuesto es una de las subsecciones más importantes o interesantes de la política comparada, y sobre algunos otros temas, como en mi caso, la historia de las relaciones internacionales, porque como mencioné antes, me corresponde hablar el jueves a las 11 de la mañana sobre la presencia consular en Panamá, inaugurada hace 200 años este año, con la llegada de los cónsules tanto de Estados Unidos a principios del año, o el nombramiento de los cónsules de Estados Unidos a principios del año, y del Reino Unido a finales de año. Entonces estamos en el bicentenario de esa presencia consular, y eso dice mucho acerca de las relaciones internacionales. Para entender esa rama de las ciencias políticas mejor, que es una rama descuidada en Panamá, es importante que recurramos a la historia, y es lo que me propongo hacer mañana. Así que una cordial invitación para todos los oyentes que quieran y puedan asistir, para que nos acompañen en el Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas, que se lleva a cabo a partir de mañana, miércoles 13 de septiembre, inicialmente en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, Guillermo. Excelente, excelente. Es un gran lugar para hacer esto. Bueno, por ahí pasaré seguro, por lo menos un par de días. Así magnífico, Guillermo, te esperamos con mucho interés, y quiero aprovechar la ocasión, por supuesto, para enviar un cordial saludo al honorable diputado Hernán Delgado, propietario del Emporio Radial Ancón, a su familia tan apreciada, al equipo de Radio Ancón, que se esfuerza porque los mensajes que transmite esta emisora lleguen de un extremo al otro de la República, e inclusive al exterior, y por supuesto a todos los oyentes de esta emisora que atentamente nos escuchan
no solamente cuando hablo yo los martes, sino en muchos momentos a lo largo de la semana, porque Radio Ancon tiene una programación muy interesante, muy educativa, muy valiosa. Así es que para todos ellos un gran saludo. Doctor Carlos Guevara Mann, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y nos vemos la otra semana, ¿te parece? Si bueno, Dios quiere. Muchísimas gracias. Nos vemos en la semana allá en el Congreso. En la semana nos vamos a ver también. Así es, Guillermo. Muchas gracias.